muerte de la reina Isabel II, ¿verdad? Reina de Inglaterra. ¿Cuántos se enteraron de eso? ¿Verdad que sí? Está en todas las redes sociales, está en todas las noticias, en todos los noticieros está, y ha conmovido al mundo. Entonces ahora que está esta noticia, sale a resaltar cómo es que reina, o cómo es que imperan estos reyes de la tierra, ¿no? Entonces venía a mi mente de la forma en que la gente les sirve a esos personajes. La reina Isabel, por ejemplo, tenía muchos servidores a su mano, a su alcance. A la hora que ella quisiera, le podrían servir de comer. A la hora que ella quisiera, le podrían acercar su carro. A la hora que ella quisiera. A la orden de la reina Isabel estaban todas las personas que están ahí a su lado. Cuando ella salía a las calles, la gente se agolpaba para ver a la reina Isabel II cuando ella estaba viva, ¿verdad? Y ahora que ha muerto también, creo que 10 días va a durar su funeral. Y todos los homenajes que se le da a un personaje de esa magnitud, ¿verdad? Un personaje de ese nivel. Y cómo es que toda una nación, todo un continente les rinde homenaje, les rinde reverencia a la reina, aún estando muerta. Y cómo la gente llora a su partida, cómo la gente lamenta, no, la familia, no, toda Inglaterra está de luto en estos días, ¿verdad? 10 días de luto por la muerte de la reina Isabel II. Entonces pensaba yo, porque nosotros también tenemos un rey. Ese amén se escuchó así como que nosotros también tenemos un rey. Bueno, ya se escuchó más convencido. A diferencia de los reyes de la tierra, nosotros tenemos un rey que es inmortal, que no muere. Amén. Yo quiero que ahorita lo veamos, porque también nosotros servimos a un rey. Amén. Nosotros hoy estamos aquí porque sabemos que estamos a servicio de un rey. Y así como los reyes terrenales son servidos, están a la orden, también nosotros servimos a un rey. Usted hoy en día, hoy en la mañana, se levantó temprano, se vistió sus mejores galas, ¿verdad? ¿Sí o no? Se vistió, se arregló, se peinó, se perfumó, porque iba a estar en la presencia ¿de quién? Otros que se quedaron dormidos, que no llegaron. A veces, hermanos, nos enseña la gente que no conoce a Dios, nos enseña con qué pasión ellos sirven a su rey y están a la orden de su rey, dan la vida por el rey. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a servir al rey, a nuestro rey, apasionadamente? Apasionadamente. Que tú te esfuerces por servir al rey.
Muy bien. Todas estas personas que siguen a estos personajes, a estos reyes, es porque por alguna razón. Por ejemplo, hay personas que tras la muerte de la reina allá en Inglaterra se sienten desprotegidas, sienten que ya no tienen protección, porque eso es lo que hace un rey: dar confianza al pueblo, dar seguridad al pueblo y dar cobertura al pueblo. Y la gente, cuando un rey muere, se sienten protegidas. Por eso es que inmediatamente tiene que surgir un nuevo rey, para que la gente no se sienta desprotegida, no se sienta abandonada, no se sienta sola. Y eso es lo que sucede, y es lo que está sucediendo en Inglaterra en estos días. Es de que tras la muerte de la reina Isabel, inmediatamente fue elegido un nuevo rey, su sucesor, ¿verdad? Y eso nos enseña a nosotros a ver cuál es la ¿qué? No, se me traba la palabra. Pero la gente se siente vulnerable, se siente vacía, se siente que les falta un líder, alguien que los proteja, que los cuide. Yo quiero que vayamos a ver el libro de Isaías capítulo 30, verso 1, y dice lo siguiente: hay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y para poner su esperanza en la sombra de Egipto. Lo que nos dice acá es que la gente busca una figura, la gente busca a alguien, un líder, para sentirse protegidos, para sentirse seguros. Y eso es lo que sucede en muchos países donde los monarcas todavía existen, porque asignan reyes, ponen reyes que los representen, que los guíen, que los aconsejen, que les den la cobertura, que los cobijen. Y al no haber ningún rey, y cuando un rey muere, como en este caso, tiene que surgir uno nuevo, porque tiene que haber alguien que lidere, alguien que cobije, alguien que proteja al pueblo. Entonces la gente se siente segura, la gente se siente confiada en ese momento, en ese tiempo. Lo que nosotros como hijos de Dios tenemos, lo que nosotros vivimos, es exactamente lo mismo, con la diferencia, ¿verdad?, que nosotros tenemos a un rey que es inmortal. Pero vamos a ver, ¿por qué ese rey no lo asignamos nosotros, verdad? No lo escogimos nosotros. Ese rey no lo asignó una nación, un imperio. Tampoco ese rey se puso por sí mismo. Y vamos a verlo. Jeremías, vamos a entrarnos. Jeremías capítulo 23. Capítulo 23 del libro de Jeremías. Vamos a leer el verso 5. Dice: he aquí, vienen días, dice el Señor,
en que levantaré a David renuevo justo y reinará. Diga conmigo, reinará. Una vez más, reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia a la tierra. Reinará como rey. Algo que debemos nosotros notar es que nuestro rey, a quien nosotros servimos, ¿verdad?, es alguien que no se puso por sí mismo como los reyes de la tierra de hoy en día. Como la reina Inglaterra tuvo que dejar su sustituto, en este caso a su hijo, y así el rey, que de hecho, se de paso, ya está grande, cuando él muera, va a tener que dejar a su hijo designado como rey, porque ellos mismos se ponen. A diferencia de eso, es que el rey que nosotros servimos es un rey que Dios lo eligió. Diga conmigo, Dios lo puso, Dios lo eligió. Por eso, así como Dios escogió al monarca rey David para que reinase Israel, de esa manera Dios ha escogido un rey para las naciones. Para las naciones. Hoy en día hay muchos que sirven a ese rey en diferentes partes del mundo. Amén. Pero mire entonces, ¿quién es el que ha puesto a ese líder o a ese rey? Dice entonces la palabra de Dios: aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Y esto suele suceder porque Dios prometió, bueno, esto es lo que Dios le prometió al rey David, que de él no faltaría, de sus lomos, descendencia para reinar a Israel. Y del rey David surgieron los monarcas en Israel en los tiempos bíblicos, los cuales reinaron en Israel. Pero nosotros estamos, ahora estamos viendo la profecía de un rey que reinaría para siempre al pueblo. Y este rey surgiría de los lomos de David, es decir, de la descendencia de David. Pero así como Dios eligió al rey David, no fue el pueblo que Dios que eligió a David, no fueron los príncipes, no fueron los líderes o los jueces de Israel quienes eligieron a su monarca. Fue Dios quien eligió al rey David. Así Dios ha establecido para este tiempo a un rey, a un monarca, el cual tú y yo servimos. Dice entonces, en aquel día, dice el Señor, en que levantaré David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Diga conmigo, en la tierra. ¿Por qué? Porque ya para este entonces Dios ya está poniendo la mira no solamente en Israel, no solamente en el pueblo santo, sino en todas las naciones de la tierra. Por lo cual aquel rey de la descendencia de David que Dios levantaría sería un rey para las naciones. Aleluya. Jeremías, ahí mismo, capítulo 33, vayamos un poquito adelante, capítulo 33, y vamos a ver el verso 15. Y dice de la siguiente manera, el verso 15: en aquellos días y en aquel
tiempo haré brotar. Fíjense, Dios está hablando por medio de Jeremías. Y dice, en aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Diga conmigo, en la tierra. Aleluya. Y en aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará el Señor justicia nuestra. Gloria a Dios. Veamos ahora Ezequiel capítulo 34 verso 3. Ezequiel capítulo 34 verso 3. Dice entonces lo siguiente. Verso 23, perdón. Dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, el cual apacentará a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, el Señor, les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Dios está estableciendo un tiempo donde Él levantaría a un líder. Él levantaría a un rey, ¿verdad? Para guiar tanto al pueblo de Israel como a las naciones. Un monarca, pues. Amén. Quien guiaría a su pueblo, quien traería esa cobertura a su pueblo. Pero mire entonces cómo dice, y levantaré sobre ellas un pastor. Está hablando de las ovejas perdidas, de las ovejas que no tienen pastor. Y dice Dios: y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará a mi siervo David, y él las apacentará y les será por pastor. Yo, el Señor, seré por Dios, y mi siervo David por príncipe en medio de ellos, dice el Señor. Allá adelantito, capítulo 37, verso 24. Mire lo que dice: y mi siervo David será rey sobre ellos. Diga conmigo: rey sobre nosotros. Una vez más, rey sobre nosotros. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos un monarca, tenemos un rey, servimos a un rey. Amén. Nuestra vida está al servicio de ese rey. Tenemos que entenderlo de esa manera. Y nosotros entonces debemos mirar cómo los reyes son servidos en esta tierra. Cómo es que la gente da la vida por su rey, y cómo es que lo sirven apasionadamente. Porque de esa misma manera nosotros tenemos que servir a nuestro rey, y aún más, porque el rey que nosotros servimos, él no muere, él no está muerto, él vive. Gloria al Señor. Y lo vamos a ver. Dice entonces: y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Gloria al Señor. Veamos Oseas capítulo 3 verso 4. Oseas capítulo 3 verso 4. Veamos qué dice. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice aquí. Porque muchos días, diga conmigo, muchos días estarán los hijos de Israel sin rey.
sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán ¿a quién? Al Señor su Dios. Dice, volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y su bondad el fin de los días. Esta es una palabra profética para el pueblo de Israel. Muchos días vivirá Israel sin rey. Muchos días no tendrá rey. Pero después dice, volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor. O sea, volverán su corazón a Dios una vez más. Volverán su corazón a Dios una vez más. Y a David su rey. Para este tiempo David ya estaba muerto. Aquí sigue hablando de David, pero para este tiempo David ya estaba muerto. Entonces lo que se está cumpliendo acá es uno de la raíz de David que Dios levantaría como rey para Israel. Gloria al Señor. Un monarca, pues, un rey para Israel. Dice, esto sucederá cuando el pueblo de Israel vuelva una vez más su corazón a Dios. Se vuelva a Dios, porque entonces va a servir a Dios y va a servir a su rey, como lo dice en Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel dice que Dios pondrá en medio de ellos un pastor. Está hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Dios pondrá un pastor en medio de ellos, el cual reinará sobre ellos. Y está hablando uno de la descendencia del rey David. Ahora veamos cuándo se cumplió esto. Lucas capítulo 19, verso 37. Vamos por favor a Lucas capítulo 9, verso 37. Porque aquí es donde se cumple la promesa de Dios. Veamos lo que dice. Dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud, diga conmigo, una gran multitud. Así es. ¿Cuántos eran? Una gran multitud. Gloria al Señor. Dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Estamos en capítulo 19, perdón hermanos, estoy mal en ese versículo. Capítulo 19, verso 37. Dice, y cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud, es decir, venía una gran multitud detrás de Jesús. Dice, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito ¿quién? El Rey. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto sucedió cuando oficialmente Jesús, porque nadie lo reconocía de su pueblo, porque nadie le reconocía que él era el rey, el que Dios había levantado para Israel, el monarca
que Dios había levantado entre el pueblo de Israel, que de él habían hablado los profetas como Isaías, como Ezequiel, como Oseas, que él es del linaje de David, el que Dios dijo que levantaría un renuevo de la casa de David. Entonces la multitud hizo todos los protocolos necesarios para que el rey entrara a Jerusalén, ¿verdad? Entonces dice que una gran multitud, mucha gente venía detrás de él dando voces, diciendo: bendito el rey, gloria al Señor. ¿Cómo decían? Bendito el rey. ¿Cómo decía la multitud? Bendito sea el rey que viene en el nombre del Señor. Porque ese rey que sus pies estaban en Jerusalén en ese tiempo, no había sido asignado por nadie. Así como Dios escogió al rey David para ser monarca de Israel, así Dios una vez más había escogido a Jesús, a Yeshua, como el rey de Israel. Y él venía en el nombre del Señor. Él es quien habló el profeta Ezequiel cuando dijo: y pondré un pastor en medio de ellos, él los apacentará, yo seré su Dios de ellos, pero mi siervo David será el rey de ellos. Gloria al Señor. Y estaba ahí el Mesías, estaba ahí Jesús, pero no lo reconocían, pero no lo miraban como el rey. Pero mucha gente, mucha multitud sí lo reconoció. Y cuando él entró, mire lo que dice. Mire lo que dice, diciendo: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo que si ellos callan, las piedras aclamarían. ¿Sabe por qué? Porque estaba entrando el rey, aquel que Dios había hablado por medio de los profetas, aquel que Dios había anunciado por medio de los profetas. ¿Quién es ese rey? Es el rey que Dios había elegido como monarca, ya no solo para el pueblo de Israel, sino ahora para las naciones enteras. Y por eso es que todas las mañanas, ¿verdad? Es por eso que hoy en día en muchas partes del mundo hay mucha gente que está sirviendo a ese rey, como nosotros lo hacemos hoy en día. Y nosotros ahora estamos en servicio a ese rey. Y aunque quisieron matarlo, aunque quisieron destruirlo por lo que él hablaba, por lo que él enseñaba, aunque no quisieron escucharlo en su tiempo, y lo mataron, porque dice que Cristo murió en la cruz. Aunque lo mataron, pero algo sorprendente, lo cual no ha sucedido con ningún otro rey, ¿verdad? Hasta hoy en día han muerto muchos monarcas, muchos reyes, pero como no ha sucedido en otros reinos, en el reino de Dios dice que aquel rey que mataron, tanto los gentiles como los príncipes de Israel se unieron para matar al santo y al ungido. A diferencia de los otros reyes que mueren, nuestro rey, Dios lo levantó de los muertos. Así dice la palabra, que Dios lo levantó de los muertos. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Dios lo levantó de los muertos y ahora vive para siempre.
Escuche, Dios lo levantó de los muertos y ahora vive para siempre. Amén. Y Él está sentado junto al trono de Dios. Amén. Y veamos lo que dice Apocalipsis, porque esto es maravilloso. Porque usted no está poniendo su confianza en ningún monarca de la tierra, en ningún príncipe de la tierra. Usted está poniendo su confianza, en alguien, ¿verdad? En alguien que Dios ha asignado, Dios ha puesto como rey para las naciones. Capítulo 5 del libro de Apocalipsis, en su verso 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir y desatar sus 7 sellos. Escuche, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Quiero decirte, nuestro rey vive y está sentado en un trono de majestad. Gloria al Señor. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Tomó el libro porque él fue el asignado, el único digno de tomar el libro. ¿Sabe por qué? Porque Él venció a la muerte, lo cual ningún monarca en todos los siglos de la tierra lo ha hecho. Nuestro rey, Dios lo levantó de la muerte y Él está sentado junto al trono de Dios. Gloria al Señor. Y dice entonces, verso 6 dice: y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes de los ancianos que estaba en pie, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, los cuales son y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 24 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Señor. Veamos Apocalipsis capítulo 17, verso 37. Perdón, 17, verso 14. Dice lo siguiente: pelearán contra el cordero, y el cordero lo vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey
de reyes. Diga conmigo: Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos. Una vez más, diga conmigo: Señor de señores y Rey de reyes. Ahora veamos Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Ahí adelantito. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y está vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Una vez más estamos viendo, ¿verdad?, lo que Yeshua representa para las naciones: Rey de reyes y Señor de señores. Y como les decía, a diferencia de los monarcas de esta tierra, de los reyes de esta tierra, el rey que nosotros servimos no muere. Él vive para siempre. Él vive para siempre. Nos sentimos honrados por servir a nuestro rey, ¿verdad? Nos sentimos honrados, privilegiados por pertenecer a este reino inconmovible. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos trasplantados, fuimos traspasados de un reino terrenal a un reino inconmovible. Cuando la palabra de Dios habla de un reino inconmovible, es un reino que nunca tendrá fin. Gloria al Señor. Nunca tendrá fin. El reino que nosotros hoy estamos viviendo es el reino del Dios Todopoderoso. El reino de Dios sobre la tierra, el reino de Dios sobre las naciones, porque Dios ha elegido a un rey, aleluya, y Él ha establecido, como en tiempos antiguos, como en tiempos pasados, eligió al rey David. Dios ha elegido uno de la raíz de David para regir a las naciones, para guiar a las naciones, y todos aquellos que se sometan a ese rey, aleluya, serán sus fieles seguidores. ¿Cuántos de ustedes son seguidores del Mesías, de Jesús, de Yeshua, el rey de toda la tierra? Gloria al Señor. Aleluya. Pero esto representa servicio, fidelidad, como dice la palabra de Dios. Amén. Servir al Señor, servir a nuestro rey, porque dice: ellos servirán a Dios y a su rey. Gloria al Señor. Ellos servirán a Dios y a su rey. Si nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, en un reino que es el reino de Dios, nuestra vida, nosotros estamos comprometidos contra Dios, como dice la palabra de Dios, y como dice ahí en Oseas, una vez más, Oseas capítulo 3, verso 4, porque así lo dice. Veamos. Dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio,
sin estatuas, sin efod y sin terafines. Muchos días estarán. ¿Y sabe cómo vive un pueblo sin rey? Un pueblo sin rey, solo, ¿verdad? Triste. Y por eso es que estos países que están siendo gobernados por reyes y aún viven en este tiempo de los monarcas, cuando ellos no tienen rey, se sienten solos, se sienten vacíos, se sienten desprotegidos. Y así se encontraba el pueblo de Israel. Dice: muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. Pero después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Y temerán al Señor. Y temerán al Señor y a su bondad el fin de los días. Aunque para este tiempo que estamos viviendo, el pueblo de Israel aún no tiene rey, ¿verdad? Porque no reconocieron al rey, al Mesías, al ungido, al enviado por Dios. Pero cuando ese rey aparezca por segunda vez, ya no vendrá como entró a Israel montado en un asno, así de una forma humilde. En aquel tiempo se siguieron los mismos protocolos que se seguían cuando un rey entraba a la ciudad y era coronado y era reconocido como el rey. Y aunque oficialmente los líderes judíos no lo reconocieron, el pueblo de Israel lo reconoció. Porque dice la palabra de Dios que eran multitudes que lo seguían, judíos, originarios del pueblo de Israel, que lo reconocían y le tendían palmas a Jesús. Y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios en las alturas por ellos. Entonces dice que fue reconocido como el rey en la tierra de los judíos. Pero aunque en ese tiempo los líderes no lo reconocieron, cuando ese rey vuelva y se manifieste a Israel en una segunda vez, que eso es lo que estamos esperando. ¿Cuántos están esperando eso? ¿Verdad? Cuando ese rey vuelva y se manifieste por segunda vez a Israel, ya no se manifestará como se manifestó en aquel tiempo, porque ahora vendrá con autoridad del cielo. Ahora vendrá como rey de las naciones. Y aún el pueblo de Israel reconocerá que Él es el rey de Israel y que restaurará una vez más a Israel. Gloria al Señor. Y una vez más volverá el pueblo de Israel a tener rey. Amén. Y entonces ellos sí reconocerán que Él es el rey, porque esa es la profecía de Oseas, y esta profecía está por cumplirse, porque dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios. Cuando ellos vuelvan y se vuelvan a Dios y busquen al Señor su Dios, aleluya, Dios entonces les hará manifestar al rey que ha asignado por ellos. Reinaremos juntamente con el pueblo de Israel. Reinaremos juntamente con el pueblo de Israel. Gloria al Señor. ¿Cuántos lo creen? Nosotros tenemos un rey. Nosotros servimos a ese rey. Cuando nosotros creímos, ¿verdad? Nosotros creímos y entregamos nuestra vida para servir al rey. Así como los reyes de la tierra, muchos están al servicio de ese rey.
y aún todo el pueblo está al servicio de ese rey. Nosotros tenemos un rey, y es el Rey Jesús, Yeshua, que Dios lo ha puesto como rey, no solo para Israel, sino para las naciones. Gloria al Señor. ¿Cuántos de ustedes sirven a ese rey? ¿Cuántos están dispuestos a dar la vida por su rey? Ahí ya no, ¿verdad? Ahí ya no. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a poner la vida por nuestro rey? Imagínense ustedes cómo en la tierra, y eso es lo que a mí me llevaba a reflexionar en este día, cómo es que la gente le rinde tanto homenaje, le rinde tanta para coronar a un rey, todos los protocolos que tienen que hacer y todo lo que se hace. Y nosotros que tenemos un rey, y a veces nos da flojera cantar, nos da flojera gritarlo, ovacionarlo. Cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, toda la gente emocionada gritaba: bendito sea el rey, ¿verdad? ¿Cómo decía? Bendito sea el rey. Y la gente gritaba, y era un estremecimiento en aquel lugar, de tal manera que los oídos de los líderes se estremecían, y tuvieron que decirle a Jesús: mira, dile a tus seguidores que se callen, que se calmen. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Si ellos dejan de aclamar, las piedras van a aclamar. Ellos tienen que aclamar que el rey ha venido, gloria al Señor, que el rey está aquí. Ellos tienen que gritarlo, que el rey está aquí, porque esto quedará escrito en las memorias de Israel, que un rey ha venido, que se ha cumplido las profecías escritas, gloria al Señor, que un rey está en medio de ustedes. Y así lo dice la escritura. Dice: si ellos callan, las piedras van a hablar, gloria al Señor. Y aún dice más, porque dice, veamos lo que dice en el capítulo 19 del libro de Lucas. Dice: cuando algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud les dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo: les digo que si estos callan, las piedras van a clamar. Cuando llegó cerca de la ciudad, ¿a dónde llegó? Llegó a la ciudad, porque el propósito era que un nuevo rey entraría a la ciudad. Un nuevo rey estaría llegando a la ciudad. Se hizo todo el homenaje, se hizo todo el protocolo de lo que se tiene que hacer para un rey, ¿verdad? Jesús dijo: a ver, ¿cómo vamos a entrar a Jerusalén? Dijo: pues no hay carruaje, no hay nada de lujo, no hay. Dijo: traigan un asna, un pequeño pollino, pero a uno que nadie lo ha montado, y con ese entraremos a Jerusalén, a la ciudad. Y así entró el rey. Se hicieron todos los arreglos para que el rey entrara. Cuando él iba entrando, la gente iba tendiéndole palmas, lo que se hacía cuando un rey entraba
a la ciudad. Pero cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Qué hizo Jesús? Lloró sobre ella. Lloró sobre ella. ¿Y por qué lloró Jesús cuando entró a la ciudad? Porque si hubiese entrado otro personaje, a él lo recibirían. Si hubiera entrado un dictador, un opresor, si hubiese entrado un monarca que sometiera a su pueblo, ellos lo recibirían. Ellos recibirían a ese dictador, a ese monarca, a ese hombre. Y es lo que sucede en estos tiempos. La gente pone su mirada en los reyes, en los príncipes. La gente pone su mirada en las personas. Y Jesús se puso triste. Se entristeció cuando llegó a la ciudad. Y dijo, fíjese lo que Jesús dijo: oh, si también tú conocieras, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. Si tú conocieras, dice, si tú supieras lo que está sucediendo en este tiempo a la vista de tus ojos, si tú conocieras quién es el que está en medio de ti, quién es el que está pisando el suelo de Jerusalén, si tú lo conocieras. Jesús lloró. Jesús lloró porque no lo reconocieron. Jesús lloró porque de Él hablaban los profetas, de Él hablaban las escrituras, de Él estaba escrito desde Moisés que Él vendría para reinar a Israel. Y Él entonces lloró y le dijo: si tú supieras. Y eso es como que cuando el Señor nos dice: sabes que tienes un rey y no lo estás sirviendo como deberías, y no lo estás honrando como deberías honrarlo. Entonces dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, Jesús entró como rey a Israel, pero nadie lo recibió. Nadie lo reconoció. A quien que Dios había dicho: levantaré un pastor en Israel, alguien que pastoree a mi pueblo. Yo seré el Dios de Israel, dice, yo seré su Dios, pero mi siervo será su rey. De quien habló el profeta Ezequiel, estaba en medio de ellos, estaba en medio del pueblo de Dios. Pero cuando Jesús fue coronado, cuando Jesús entró en ese momento, cuando se hizo la ceremonia y entró a él, el pueblo la ciudad no lo recibió. Había una gran multitud que sí lo aceptaba, pero el pueblo, la ciudad no los recibió. Y ahí es donde Jesús lloró y le dijo: si conocieras tu día, si conocieras que este es tu tiempo, que este es tu día, que esto fue hecho para ti, que esto fue asignado para ti desde tiempos pasados, y tú lo reconocieras ahora, no estarías así. Estarías con gritos de júbilo, de alegría, de gozo,
porque se ha cumplido la palabra del Señor para ti. Porque se ha cumplido lo que Dios prometió para ti, que Dios levantaría a un renuevo, que Dios levantaría a un rey en medio de Israel. No estaría la ciudad callada, no estaría la ciudad sola, no estaría la ciudad enmudecida, sino que la ciudad estaría haciendo fiesta y alegría y gozo. ¿Por qué? Porque el rey había llegado a Israel. Gloria al Señor. Por eso es que Jesús le respondió a aquel líder de los fariseos y le dijo: mira, si ellos callan, las piedras van a hablar. Los más duros van a levantarse y van a proclamar que Jesús es el Rey. Gloria al Señor. Y por eso es que nosotros en nuestros tiempos tenemos que reconocer quién es nuestro Rey. Tenemos que reconocer a nuestro Rey. Gloria al Señor. Y estamos sirviendo a un Rey. Pero el Rey que nosotros servimos, como les decía, a diferencia de los reyes de la tierra, nuestro Rey vive para siempre. Y el Rey que nosotros servimos, ¿verdad?, es un Rey que su reino no tendrá fin. Nunca tendrá fin. ¿Cuántos lo creen? Nunca tendrá fin. Entonces yo quiero decirte en esta mañana, porque eso me llevó a la reflexión de los monarcas que se sirven en este tiempo. ¿Cómo estás sirviendo a tu Rey? ¿Cómo sirves al Rey? Porque si para el pueblo de Israel, ese Rey que se manifestó hace más de 2000 años en Israel, no le reconocieron, no vaya a ser que en este tiempo no reconozcamos al Rey que nosotros servimos. Gloria al Señor. Apocalipsis dice de Él, una vez más, dice de Él: y su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Diga conmigo: Rey de Reyes y de Señor de Señores. Pónganse de pie. Gloria al Señor. Y vamos, en esta hora, yo quiero invitarte que tú reflexiones cómo estás sirviendo a tu Rey. A tu Rey, aquel que Dios ha asignado, aquel que Dios ha puesto por Rey a las naciones. A las naciones. Mire, muchos nos ponemos el título de cristianos, porque cuando nosotros decimos que somos cristianos, decimos que somos seguidores de Cristo. Pero muchas veces ese título ni siquiera lo llenamos. Porque para ser un siervo de Jesús, de Yeshua, del Mesías, para ser seguidor de Él, tenemos que servirle apasionadamente. Si la gente de este tiempo sirve a su monarca, sirve a su rey y da la vida por ellos y lo ovacionan y todo lo que se hace para un monarca, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacerlo para nuestro Rey? ¿Cuánto más nosotros tenemos que hacerlo para un Rey de reyes y Señor de señores? Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Aleluya. Y yo no sé si tú lo puedes decir en esta mañana. Yo no sé si tú puedes decirlo, pero es tiempo de decirlo. Vivo para servir al Rey. Vivo para servir al Rey. Aleluya.